A continuación, el doctor Gustavo Roncancio, quien es internista infectólogo de la Universidad de Antioquia, infectólogo de la Clínica Cardiovid, nos va a hablar sobre por qué tan exitosa el KPC y cuáles son las consecuencias de este tipo de infecciones. El doctor Roncancio nos ha prometido que por primera vez en un congreso va a demorarse solo 30 minutos. ¿Ustedes ya vieron este video? Los que no lo han visto. La settimana scorsa si poteva stare, cioè sì, ma mo invece è tremendo, cioè treba proprio l'energia. Ma schifo sta canzone, mamma mia. No, vabbè, ma pure che cambi, comunque la troviamo sicuro da qualche altra parte, quindi assume. Cioè questa è la prima volta l'ho sentita a gennaio, secondo me ce la fanno fino al 2000 e 1000, proprio a lungo. Ma a me sai cosa mi fa incazzare? Mi fa incazzare che sono sempre gli stessi testi, sempre le stesse canzoni, sempre la stessa struttura. Questo poi che è? Enrique Iglesias? No, questo è Fonsis. Vabbè, per me sono tutti Enrique Iglesias. Se sai che fanno? Scongelano prima dell'estate, ci fanno sempre lo stesso pezzo e poi congelano una volta per un'altra. Infatti. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo manuscrito. Sube, sube! È proprio il pezzo più brutto della storia della musica. Brava, poi sembra l'amore, i passioni. Bravo, io vorrei sentire un pezzo sudamericano sul Natale. Brava, ma pure il ritmo, senti? Sta, sì. Ma pure il ritmo, cioè sti guaglioni non si vogliono mai fare. Deve sempre la rete. Ti passerei non vuol dire niente. Pasito, pasito, suave, suavecito. Pegando poquito a poquito. Tu lugar es favorito. Favorito, favorito, baby. Suave, suavecito. Pegando poquito a poquito. Bueno, entonces ahí nos despertamos un poquito. Ustedes ven, esto apareció de la nada, tiene un mayor éxito en el tercer mundo, una notable penetración en Colombia, Puerto Rico, entra también en Estados Unidos, Europa, Asia, 1.500 millones de descargas, varias versiones. No, yo no vine a hablarles de Luis Fonsi, yo vine a hablarles de enterobacterias resistentes a carbapenemasas, un problema grave que tenemos y que pues tenemos que afrontarlo y para eso estamos acá. Entonces ya la doctora Ana María nos hizo una excelente introducción, yo simplemente quiero señalar que a veces en la literatura hay unos enredos porque hay muchas terminologías y encontramos frecuentemente esto, CRO, CPO, CPE, CRE. Básicamente lo que vemos es que cuando se habla de organismos resistentes a carbapenémicos, se habla de todas las bacterias, pues todos los gram-negativos resistentes a carbapenémicos, pero se ha hecho más énfasis en las enterobacterias resistentes a carbapenémicos, pues usualmente ellas tienen estos genes, de los cuales ya nos hablaron, más capacidad de diseminación y usualmente KPC es donde pues, más ha penetrado. Entonces, yo aquí me voy a meter en unos temas como enredaditos, pero vamos a tratar de solucionarlos y quiero introducirlos en esto. Ojalá ustedes lo hayan visto, hay un libro excelente que dice ¿Por qué nos enfermamos?, hecho por un psiquiatra y un neurobiólogo, en donde básicamente nos están diciendo hay que recuperar la medicina darwiniana, nosotros en realidad nos estamos enfermando es por algunas situaciones que nosotros mismos condicionamos. La medicina darwiniana como tal, o digamos que estos que son evolucionistas, yo digo que son revolucionistas, han planteado dos puntos, la medicina darwiniana y la medicina evolutiva. Vámonos primero por la medicina evolutiva, de la cual no vamos a hablar. Uno, los problemas se derivan de la medicina evolutiva. ¿Por qué nos duelen los pies? Porque estamos caminando en dos patas. Nuestro cuerpo no fue hecho para caminar en dos patas, fue hecho para caminar en cuatro. ¿Por qué nos da apendicitis? Porque resulta que teníamos una cola ahí y teníamos un anexo ahí y se nos cortó y nos da apendicitis. ¿Por qué tenemos un punto ciego cuando estamos manejando? Porque resulta que todos los puntos luminosos de la retina convergen y como tal por error de la evolución pasó y algunas veces no vemos algunos puntos. Sin embargo, en lo que voy a hablarles más, eso es lo que se llama medicina evolutiva y estos autores nos están diciendo, mire, hay que de pronto empezar a cambiar la manera como vemos las cosas y la medicina darwiniana lo que pretende es, desde un punto de vista específico, saber que la mayoría de las enfermedades, o algunas, podemos explicarlas por lo que nos enseñó Darwin ya hace 150 años. Uno, los patrones que señalan que las enfermedades se presentan y los organismos evolucionan por variedad o variabilidad, un patrón de herencia y un patrón de selección natural.
Yo saqué mi Investiguemos, los que ya tenemos más de 35 años sabemos que el Investiguemos 8 era lo que veíamos en tercero de bachillerato. Entonces en ese Investiguemos 8 aparece los parámetros que dijo Darwin de la selección natural. Hasta allá me fui y los encontré. Todas las especies dejan más progenie que la necesaria para reproducirse. Esas son las razones por las cuales el mundo está como está. Los recursos no son suficientes para todos los individuos. Los individuos mejor adaptados al ambiente en el que viven serán los que tengan mejor posibilidad de sobrevivir y aún así dejar más progenie. Y si las diferencias que hay se pueden heredar, básicamente la progenie va a heredar esas características y va a heredar esa adaptabilidad de los padres. Eso hace que entonces, esto se llama selección natural, algunos viven y otros no, pero lo que sabemos es que mientras van pasando las generaciones, en teoría nos va mejor. El gran lío es que Darwin no lanzó sus teorías cuando la microbiología entró en auge. Entonces Darwin no pudo disfrutar mucho de las teorías microbiológicas porque si no hubiera mejorado su teoría. Gregor Mendel aparece 30 años después y nos habla de los principios de la herencia y nos da unas características importantes. Y el gran lío, y lo que vemos con esto, es que se crea hacia el siglo XX una teoría nueva que se llama el neodarwinismo. ¿Y por qué les comento esto? Porque esto une psiquiatría, une antropología, une filogenia, une genética, une muchos puntos. Y básicamente ese neodarwinismo nos dice, mire, tenemos una teoría que se llama la teoría sintética. En la teoría sintética, básicamente, se rechaza la cosa de que todo se adquiera por herencia. No, uno lo adquiere porque lo va buscando como especie o como individuo. Pero ellos dicen, mire, el problema está en la población, no en el individuo. La evolución es gradual, no es tan rápida como la pensaba Darwin. Y dos, y esto es lo más importante y lo que nos compete, las mutaciones son las que dan la variabilidad sobre las que actúa la selección natural. Los neodarwinistas en su teoría sintética dicen, mire, lo más importante son las mutaciones. Y ya nos han dicho, las mutaciones cuando cambia el ADN, el DNA. Y cuando llegamos a esto y viene Watson y Crick y desarrollamos todas estas teorías, empezamos a ver que ese ADN se recombina, y aquí la clave es recombinación genética. Una hebra de material genético se corta, se mete, se entrecruza con otra, y ahí vamos a tener un material genético diferente. ¿Cuál es el punto? Que las bacterias se reproducen cada 20 minutos y como tal vamos a ver que la recombinación se presenta muy rápido y de ahí la emergencia de mutaciones con un carácter de la nada pueden aparecer y no solo aparecen, sino que esa resistencia que aparece, esas mutaciones se transfieren muy rápidamente, ya nos lo dijeron, y este es el otro punto importante, transferencia horizontal de genes. Y es lo que nos va a explicar por qué esto es tan exitoso. Esto no es como nos dijo Darwin de que vamos uno detrás de otro y tenemos un árbol de la vida que va de generación en generación, no, esto va para adelante y va para los lados. Lo que yo voy adquiriendo como bacteria en resistencia lo voy transmitiendo a los que están al lado. Por estos mecanismos y los elementos móviles que ya nos dijeron. Y como tal hay que tener en cuenta que en este punto básicamente es donde hablamos de presión de selección. Si yo tengo más de 10 a la 8 bacterias por unidad formador de colonia, por gramo de tejido, una de esas puede mutar. Y al mutar, ¿qué va a pasar? Que si yo le doy antibióticos, pues elimino todas las otras sensibles y dejo la mutante. Lo que sabemos con bacterias es que en 24 horas se puede generar una progenie de 1 por 10 a la 6 o 1 por 10 a la 8. Y de ahí que si yo, lógicamente, tengo este sistema, lo presiono y tengo una fácil diseminación, voy a tener muchos problemas. Quiero mostrarles otro video, en este no les voy a poner música, es un excelente estudio que fue un video viral el año pasado en la Universidad de Harvard. Estos estudiantes de maestría crean una mega caja de Petri, como la ven ahí, esta caja de Petri tiene un tamaño de una mesa de grande y toda la llenan de agar. Y donde ustedes ven 0, no hay nada de antibiótico. Donde hay 1, hay una concentración de antibiótico, donde hay 10, aumentan 10 veces la concentración de antibiótico, donde hay 100 veces la concentración de antibiótico y 1000 veces la concentración de antibiótico. Ponen E. coli y la ponen a crecer en presencia de cipro y en presencia de trimestoprim y esperan a ver y dejan 12 días estas bacterias a ver si crecen o no. ¿Sí? Entonces, lógicamente uno espera que cuando no hay antibiótico, miren ustedes, crece perfecto, y ellos decían, ve, no va a crecer, no va a crecer, no va a crecer, no va a crecer, que no va a crecer, mire acá cómo va, mire, empieza a crecer de un momento a otro. Vemos que de un momento a otro, esta es una cámara que está filmando 11 días seguidos, aquí van como al día tercero, rápidamente la resistencia se disemina y va de un lado y de otro, y son mecanismos de resistencia diferentes y mutaciones diferentes que empezaron a aparecer. Estas bacterias no se conocían con estas, aquí sí fue que se les cayó una gota de agua.
Entonces, ven que cuando aumenta la concentración de antibiótico, miren, ya no se demora tanto. Hay algunos puntos donde sí se paró y hay algunos puntos donde no pudo salir, pero en los otros se emergieron más rápidamente mutaciones e incluso cuando teníamos 1000 veces la cantidad de antibiótico que teníamos cuando comenzamos, estas bacterias crecieron y querían ir más allá. Y es solo una E. coli que era sensible. Esto, digamos, nos ha mostrado, entonces, ¿qué pusieron ellos después en su tesis? Se pusieron a ver cuándo, básicamente en cada uno de esos cortes, esa gráfica nos mostraba, aparecieron mutaciones. Y cada uno de esos punticos que veíamos nos señalaba la emergencia de mutaciones. Eso solo pasó en 12 días, en un experimento controlado con E. coli. ¿Qué nos pasará con presión de antibióticos en el mundo real? Pues bien, entonces, ¿qué más aprendimos con eso? Cuando se evalúa, sí, básicamente veíamos que aquí no había antibiótico y empezaron a crecer y había unas que pues crecen con resistencia intermedia, pero miren, por ejemplo, estas no siguen creciendo, paran ahí y dejan de crecer. Incluso hay una que se bloquea totalmente, deja de crecer totalmente. Probablemente no tuvo el microambiente necesario o no tuvo las mutaciones necesarias o la información genética para seguir creciendo, pero otras llegaron y pulularon más. Esto, digamos, va en contra del árbol de la vida que había propuesto Darwin, que decía, vamos derechito, vamos para allá. No, miren ustedes, también vamos para los lados, y nos permite simplemente ejemplificar algo que ya sabíamos. La resistencia bacteriana tiene una gran serie de interrelaciones que no son verticales, son horizontales y se presentan en todo momento. Y esto es lo que ahora se conoce como evolución ultradarwiniana. Ya no necesito una población, ya no necesito un individuo, ya un pedazo de DNA, un pedazo de RNA puede evolucionar, puede mutar y me puede dar estas connotaciones. Ya Ana María nos dijo, mire, además tenemos unos elementos móviles, unos cassettes móviles genéticos que hacen parte de integrones, esos integrones hacen parte de transposones y los transposones hacen parte y se introducen dentro de plásmidos. Se intercambian muy fácilmente, son probablemente de rápida diseminación, y yo quiero señalar lo que pasó con beta-lactamasas de espectro extendido y de ahí tratar de llevarnos a lo que estamos viendo con las carbapenemasas. Con las beta-lactamasas de espectro extendido estábamos conviviendo y teníamos algunos problemas, como que no nos la creíamos, pero típicamente aparece la CTXM, una beta-lactamasa de espectro extendido que nos empezó a dar muchos problemas, con mayor mortalidad y mayor resistencia. CTXM aparece en los años 90 y se desarrolla inicialmente en Cluiveras corbata. Básicamente teníamos sí una secuencia genética y un gen, pero empezó, ya nos mostró esto Ana María, se integró en un integrón, si se puede decir eso, hace parte de un transposón, posteriormente llega y se introduce en un plásmido y se empieza a diseminar y nos da un nuevo clon. Y cada uno de esos puntos hizo que esa resistencia se diseminara. Esto es lo que los ultradarwinistas llaman microevolución, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa Cluiveras corbata que tenía CTXM, inicialmente cuando aparecen las 5 grandes familias, van a desarrollar cefotaximasas, es decir, enzimas que derivan solo cefotaxima. Pero en menos de 2 años, esas 5 familias degeneraron y derivaron 60 subfamilias, que tenían el 95% de los aminoácidos iguales, y mutaron y se volvieron ceftasidimasas. Cuando yo era estudiante de medicina en el año de 1997, el antibiótico que más se usaba en el mundo era ceftazidima, ¿sí? Era un antibiótico que fue hecho para pseudomonas, era excelente para pseudomonas, la terapia combinacional con amikacina y todos los neutropénicos se trataban con eso y uno veía que los pacientes se mejoraban rápidamente. ¿Alguno de ustedes ha usado ceftazidima en los últimos 3 o 4 años? Se dejó de usar por una razón, sigue teniendo excelente potencia, pero es el medicamento más inductor de beta-lactamasas de espectro extendido y el que probablemente más nos ayudó en esta diseminación. Muy bien, entonces CTXM lógicamente creció, se diseminó por todo lado y nosotros aprendimos 3 cosas con CTXM. 1, hay diversos ambientes genéticos que participan en la movilización, diseminación y mantenimiento de los genes. En algunas creció más CTX3, en Colombia por ejemplo fue CTX15 con los trabajos de Robinson Pacheco y de María Virginia Villegas. Hay plásmidos de resistencia epidémica que circulan en sitios específicos y con rasgos de virulencia específicos y hay dispersión de clones pues, que pueden ser muy virulentos y muy malos. Eso nosotros lo aprendimos con Ble y si ustedes me piden un artículo yo les recomendaría este, ya tiene sus años, pero el doctor Vaquero básicamente lo que dice es, mire,
nosotros tenemos que reescribir lo que sabemos de genética bacteriana y saber que tenemos algunas piezas que son genes, que son operativas, no se van a ir, unas piezas translocativas que son recombinasas y es lo que hace que se reorganicen de una manera diferente, y unas piezas de dispersión que son los plásmidos, que son las que los van a diseminar. Todas las bacterias tienen eso, pero de un momento a otro hay algo que hace que se recombinen y ese algo no sabemos qué es. Alguna gente o algunos autores están proponiendo que son plásmidos específicos que se reactivan. Yo tenía un jefe que me decía que cuando usted no sepa qué es algo, busquen la plata, porque ahí está el problema. Si están peleando por algo, eso es por plata. Vaya y mire que probablemente por eso es. En las bacterias no es tan diferente, ¿sí? No es tan diferente. Si alguien es millonario, esta es la teoría del capitalismo, si alguien es rico, pues tiene más probabilidad de ganar más dinero. Plata llama plata, decía mi papá, ¿sí? Entonces, como tal, pues sí, hay gente como estas que quiere más plata, ¿sí? Y nosotros en el mundo y en Colombia hemos vivido muchos problemas, pero probablemente una de las crisis más grandes que ha tenido el mundo es la crisis de los subprime en Estados Unidos en el 2008, en donde cayó y colapsó el fondo hipotecario en Estados Unidos porque se pusieron a vender seguros cuando la gente no podía pagar las hipotecas, pero eso no tuvo impacto en Estados Unidos únicamente, tuvo impacto en todo el mundo y nos llegó a nosotros de una manera importante. No había plata y se generó una burbuja inmobiliaria. ¿Por qué les cuento esto? Porque resulta que con bacterias es igual. Si uno tiene plata, plata llama plata, me puede llegar, pero puedo quebrar también y me puede ir mal. Cuando las bacterias tienen muchos genes de resistencia, pueden ir acumulando cada vez más genes de resistencia, pueden hacer el capitalismo genético, pero a veces adquieren uno que otro que le puede dar más resistencia, pero resulta que le quita lo que llamamos el fitness, le quita virulencia, le quita agresividad, le quita diseminación. Puedo ser más resistente, pero no necesariamente soy más virulento o más agresivo. Entonces, plata llama plata, listo, puede que me vaya mejor y como tal yo voy a tener más genes de resistencia y si me presionan voy a tener como tal más posibilidad de generar más y más resistencia. Entonces aquí ya no hablamos solo de secuencias genéticas, elementos móviles, integrón, transposón, plásmido, sino que empezamos a hablar de complejos clonales de alto riesgo. ¿Y qué es eso? Es cuando se juntan muchos de interbolsa, eso es un complejo clonal de alto riesgo, ¿sí? Empiezan ahí a reproducirse y siguen hasta que le quitan la plática a mucha gente y la gran mayoría de las veces siguen para adelante y a veces no. En las bacterias es exactamente lo mismo. Tenemos clones de relevancia clínica que van a dar infecciones serias, que básicamente elevan su capacidad de colonización y se quedan permanentemente y no se van, llegan para quedarse, se diseminan, tienen nichos específicos y pueden incluso colonizar a la gente sana y de ahí siguen afectando a otros. Lo que nosotros vemos en esto, y básicamente ahora sí me voy a meter en por qué KPC es tan exitosa, es que toda esta historia nosotros ya la habíamos vivido con las betalactamasas de espectro extendido. Pero con carbapenemasas pasó una cosa, no nos habíamos enfrentado a algo tan agresivo que llegó para quedarse y que no se fue. Y que al principio, como no teníamos medicamentos adecuados y no sabíamos qué era, lógicamente nos mató muchos pacientes y todavía desafortunadamente lo sigue haciendo. ¿Qué sabemos con las carbapenemasas y por qué se volvieron tan exitosas? Uno, son enzimas complejas. Dos, básicamente hay una emergencia cronológica que aparece al mismo tiempo en diferentes partes del mundo, en otros más tarde que pues en otros lugares. Hay diferentes estructuras y poblaciones y modelos de dispersión. Resulta que en Bogotá lo que predomina es básicamente KPC3, aquí KPC2 por poner un ejemplo. Hay unos clones de alto riesgo que varían de acuerdo a lo que vemos. Y sabemos que sobre todo, parece ser la clave, plásmidos muy bien adaptados que hacen que esto se disemine muy fácilmente. Ya Ana María nos presentó, esto es lo que empezamos a vivir y digamos que cuando pasó esto, nosotros hasta ese momento teníamos un conocimiento, digamos, pequeño sobre lo que era la epidemiología molecular, de la cual la doctora Jonathan nos va a hablar más tarde, pero básicamente decíamos, mire, si yo tengo un clon único, pues ese se me disemina permanentemente y tengo que dejarlo quietico. Entonces yo lo que tengo que hacer es evitar al máximo que eso se me disemine y si me lavo las manos bien y hago aislamiento hospitalario, voy a controlar eso. Y eso lo sabíamos con las BLE y lo hacíamos. Pero cuando hay diseminación policlonal, como hemos visto, pueden surgir muchos genes, probablemente es porque lo estoy presionando y le estoy dando mucho más antibiótico, yo tengo también que controlar mis políticas de antibiótico. Cuando aparece KPC, estas son las guías que he podido reevaluar hasta el momento y no se parecen, muchas divergen totalmente.
no tenemos evidencia clínica en esto porque no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Y al principio nos fuimos mucho hacia tratar de dar más precauciones de contacto, después dijimos no, vámonos hacia control de antibióticos y después nos dimos cuenta que lo que había que hacer era ambas cosas, porque a pesar de hacer lo que hacíamos antes, esto se seguía diseminando. ¿Cuáles son las razones? Al menos algunas de las que conocemos que explican esto. Lo primero, un elemento móvil, y eso se llama el trasposón TN4401, TON4401. Es lo más promiscuo que ustedes puedan conocer, ¿sí? Se le pega a todo, que le gustó la Klebsiella, que le gustó la E. coli, que le gustó la salmonella, las pseudomonas, a todo, ¿sí? Va por todo, es una pequeña parte, ¿sí? Y básicamente lo que sabemos, ustedes ya vieron en las fotos, el trasposón se pega y se introduce dentro del plásmido y disemina la resistencia. No se va por una sola bacteria, puede atacar a Klebsiella, Proteus, Serratia, cualquiera específicamente. Se disemina muy fácil. Y no solo se disemina muy fácil, sino también muy rápido. Tiene la capacidad de duplicar 5 pares de bases rápidamente uniéndose a sus sitios diana, no hay especificidad de ningún sitio y puede dar resistencia de diversas maneras. Entonces, TON4401 podría ser una de las razones, pero hay algunas que no lo tienen y siguen siendo KP6 diseminándose. Llamativamente TON4401 se asocia mucho con el complejo clonal, con el ST que nos había hablado Ana María, que es el 258, y que hasta el momento nos dijeron es el que más se presenta en el mundo. KPC rápida y furiosa, ¿sí? Ese tiene todo, tiene el que maneja el carro, tiene el que echa el chiste, tiene el bonito, tiene el feo, tiene el policía, muy bien. No solo tiene a TON4401, sino que también tiene plásmidos conjugativos, que probablemente son el verdadero éxito de que esto se riegue y se riegue tan fácilmente. Y lo más importante que se ha aprendido es que parece que esto no es por mutaciones, abajo del darwinismo de la teoría sintética, parece que es por básicamente recombinaciones nuevas que se presentan en cada generación y que siguen y siguen y siguen avanzando. Y una de las cosas que favorece esa recombinación, o dentro de ellas está, uno, lo que se llama alta zona de heterogeneidad, una zona donde se pega cualquier cosa, cualquier plásmido llega y puede reproducirse, y dos, unas regiones de recombinación, dentro de la cual la más importante parece ser el operón CPS, el que es encargado de la síntesis del polisacárido capsular y que se disemina para los laditos. Ese es el que va para los lados y hace que fácilmente tengamos posibilidades de transmisión. ¿Qué nos quiere decir esto? Que con lo que tenemos no lo controlamos. Controlar antibióticos probablemente no es suficiente, porque ya lo presionamos y si lo presionamos una vez, vamos a seguir diseminándose. Controlar con medidas de control de infecciones, tenemos que ser muy agresivos para ello, vamos a hablar más tarde de eso. Y como tal, digamos que hay que hacer un equilibrio y no trabajar más, o no trabajar en un solo punto, tiene que ser en varios. Ahora bien, también hemos visto que tiene diversos complejos clonales y hay dos grupos clonales mayores, el que conocemos como el 258, que es el teorial que se diseminó en todo el mundo, ya la doctora Natalia más tarde nos va a mostrar qué es lo que pasa en Medellín, y otro que es el 15. Entonces, sabiendo eso, y sabiendo que teníamos esto y no nos servía, quisimos ver si esos pacientes que tienen 258 en realidad la hacen más virulenta. Me explico, la KPC en realidad es tan mala, es tan virulenta, pues resulta que los modelos en ratón y los modelos en animal nos han dicho en realidad no es tan virulenta. Ojo, es muy resistente, se disemina muy fácil, se disemina muy rápido, pero no es en realidad tan virulenta. ¿Cuál es el problema real? ¿Que a quién ataca? A pacientes muy enfermos, se vuelven la enfermedad del enfermo y ocasionalmente los pacientes que están colonizados pueden desarrollar infección si se reúnen algunas características. Lo que hemos visto es que resistencia no es igual a virulencia y que algunos factores del hospedero deben tener que ver, lógicamente hay factores bacterianos, pero factores del hospedero tienen que ver. ¿En qué me impacta eso? En los últimos 5 años, 6 años hemos tratado KPC, y todos decimos KPC hay que tratarlas siempre en terapia de combinación, KPC hay que tratarlas con megadosis. ¿Cuántos riñones nos hemos dañado con esta terapia de combinación? ¿Cuántos efectos adversos nos hemos causado? ¿A cuántos pacientes nos hemos mandado a diálisis o los hemos puesto a convulsionar? Yo creo que a muchos. Y está apareciendo evidencia nueva, este estudio no es excelente en su metodología, no es perfecto, pero es de los que empiezan a aparecer, que nos dicen, mire, algunos pacientes con KPC usted los puede tratar en monoterapia, ¿sí? El paciente que de pronto tiene bajo score de mortalidad, el paciente con infección urinaria leve que tiene KPC, ojo, no quiero que salgan de acá diciendo, Roncancio dijo que hay que tratarlos en monoterapia, no, hay estudios que empiezan a salir,
Tenemos que esperar mejor evidencia y ver cuáles son los pacientes, pero algunos pacientes podrían llegar a tratarse en monoterapia y lo que vemos es que cuando hay bajo score de riesgo no hay diferencias entre monoterapia y terapia combinación. Los efectos adversos se aumentan 4 veces. En pacientes muy alterados, muy enfermos, probablemente sí sea mejor la terapia combinación y de ahí que hay que tener en cuenta el paciente más que la bacteria para tener en cuenta los desenlaces. Un problema que vivimos es que esto hace parte, las Klebsiellas hacen parte de nuestra microbiota, viven en nuestro colon y de un momento a otro, se volvieron KPC, porque básicamente les llegó este ejemplo por los mecanismos ya descritos. ¿Qué es lo que sabemos? En algunos estudios, uno de nuestros fellows en la Universidad Bolivariana acaba de hacer un estudio que dice que el 10% de los pacientes que tenían KPC desarrollaron infección en la unidad de cuidado intensivo. ¿Y quiénes eran los que se relacionaban más con ese desarrollo de infección? 1, los que ya estaban colonizados y colonizados de vieja data, y 2, los que les pusimos mucho antibiótico, ¿sí? Lo presionamos y como tal se mutó y se infectó. Lo que se sabe es que algunos de esos pacientes se decolonizan solitos a los 6 meses, pero eso no pasa en todos los casos. En algunos pacientes a las 6 semanas se va, en otros se queda mucho tiempo. Este es un trabajo hecho en Chicago, publicado el año anterior, donde en pacientes que van a unidades de cuidado crónico. ¿Nosotros tenemos unidades de cuidado crónico en Medellín? Sí, las casas de los pacientes que mandamos en medicina domiciliaria. Esas son unidades de cuidado crónico. Yo creo que a la semana en la clínica donde yo trabajo montamos 30 unidades de cuidado crónico. Al paciente que mandamos con meropenem para la casa, a ese paciente lo mandamos con presión antibiótica y le estamos transmitiendo la resistencia que está en el hogar y se la mandamos para la casa. El paciente que está en la unidad de diálisis, el paciente que acude a hospital día, esas son unidades de cuidado crónico. Y como tal, lo que vemos es que en esos pacientes vieron cuánto tiempo se demoraban en decolonizarse. Pues bien, el 83% de los casos persiste a las 4 semanas, pero a los 6 meses el 50% sigue teniendo KPC y la mediana de colonización es de 205 días, iba entre 101 y 1150 cuando ya se aburrieron y no siguieron el estudio. Básicamente, ¿esto a qué nos lleva? A que probablemente, yo quiero que me respondan esta pregunta, cuando el paciente está colonizado, ¿cuándo le suspendo el aislamiento? ¿Inmediatamente, al mes, a los 6 meses, a los 9 meses, al año? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que si a ese paciente le damos antibiótico después de que tiene KPC, probablemente nos vamos más para el año o más tiempo. Si lo dejamos quietico y no le damos antibiótico, no va a un hogar de cuidado crónico y se mejora, probablemente pueda ser mucho menos. Muy bien, esto es lo que teníamos con la diseminación monoclonal, pero resulta que KPC también tiene diseminación policlonal y se mezcla con muchas otras. El grupo de la doctora Natalia publicó pacientes que tienen KPC y BIM al tiempo, tenemos pacientes que pueden tener KPC y NDM1, esto se mezcla de una manera absurda, además también expresan BLE y adicionalmente adquieren resistencia a muchos otros. Y ojo, tienen ya KPC y les puede adicionalmente también tener IMP, también tener BIM, también tener HES, también tener EDM1, también tener OXA48. Eso puede pasar. Entonces hemos pasado a un concepto en el cual en los hospitales, pero también en el hogar, porque esto ya lo estamos viendo en la comunidad, debemos ser excesivamente agresivos en el control de infecciones, pero también en el uso de antimicrobianos. ¿Por qué también en esto? Porque estos microorganismos tienen corresistencia en una gran parte de situaciones. Este es solo uno de los estudios publicados el año anterior, donde básicamente se ve que los que tienen microorganismos resistentes a carbapenémicos hacen resistencia mucho más con relación a los que no los tienen, con amicacina, con ciprofloxacina, con cefalosporinas, con tetraciclinas, con todos los otros medicamentos. Ahora bien, ¿cuál es el impacto y qué es lo que vemos? Pues yo creo que no es un misterio, esto aumenta la mortalidad, ya lo dijimos, se presenta mucho más en algunos pacientes que están muy malos. Miren ustedes comparar Suramérica, que está aquí abajo, con Europa, incluso puede llegarse a morir más la gente en Europa que en la propia Suramérica. Vemos que en infección urinaria la mortalidad no es tanta, pero cuando tenemos casos de cuidado intensivo o bacteremias o neumonías o pacientes trasplantados, la mortalidad sí es mucho mayor. Por último, entonces vamos a ver que los pacientes en UCI tienen más mortalidad y parece que los factores de riesgo más importantes para mortalidad son 1, diálisis, 2, choque, es decir, cuadros severos y pacientes que llegan muy severamente enfermos. Entonces ya, para que Cataño no me regañe porque ya me está haciendo ojitos acá, entonces yo quería decir esto. Lo primero, esto es algo a lo que no nos habíamos enfrentado antes y resulta que parece que el ambiente tiene mucho que ver. Yo siempre dije, ¿por qué carajos aparece en New Delhi una bacteria que los británicos encuentran en el agua?
y encuentran en el agua de New Delhi y se empieza a presentar con resistencia ya carbapenem de una vez. Pues bien, encontramos un punto en donde resulta que en la India venden faropenem. Faropenem es un carbapenémico oral, ¿sí? Es decir, que usted tiene una sinusitis, tómese esto, tómese el faropenem oral, ¿sí? Le va muy bien, una vez cada 12 horas, tome 7 días, ¿sí? Y tiene venta libre, ¿listo? Entonces, uno ve, mire, yo creía que nada se vendía más que meropenem, imipenem, doripenem, ertapenem y faropenem, los duplica en ventas. Esta puede ser una de las razones, ¿sí? Y esto mismo nos pasa aquí con cipro, con acitromicina, con muchos otros medicamentos que básicamente abusamos. Cuando nos tomamos ese faropenem, ¿qué pasa? Vamos al baño y nuestras excretas, y eso también pasa en Medellín, porque en Medellín también hay gente que tiene KPC y va al baño, ¿sí? No solo en la India van, aquí también, ¿y a dónde cae? A los ríos, ¿sí? Y al caer a los ríos después se deposita nuevamente en las fuentes de agua. Eso probablemente puede ser, y es una de las razones en las cuales vemos esto, se está trabajando en el punto, y hay otros puntos. Nosotros tenemos más posibilidad que los norteamericanos de tener infecciones por gram negativos, eso se ha comprobado. Si hay más calor, tenemos mucho más posibilidad de tener infección por gram negativos. Y este estudio que siempre me ha encantado y siempre lo traigo acá, entre más corrupción haya, más posibilidad de resistencia por gram negativos. Comparan todos los países europeos y ven dónde es que hay más corrupción. Ah, sí, los griegos, los de Chipre, los de Bélgica, los de Francia, más resistencia, los que tienen menos corrupción, menos resistencia. ¿Será que eso pasa aquí en Colombia? No sé. Entonces la resistencia a los antibióticos no se disemina por una sola cosa, por un solo gen, tiene muchos caminos y muchas causas. Nos estamos dando cuenta de que tenemos que actuar y trabajar en muchos puntos. Y yo quiero, además de invitarlos a que lean sobre medicina darwiniana, que empiecen a tener en cuenta este concepto, el One Health. La salud es una sola. El 60% de las infecciones que nosotros tratamos como infectólogos probablemente son zoonosis. Muchos de estos probablemente vienen y han mutado en animales y nos comemos esa carne, y nos tomamos esa leche y nos comemos ese pescado. El término One Health involucra el ambiente, involucra controlar muchos procesos y básicamente es claro que tenemos que trabajar más en medicina preventiva. Muchas gracias.